De la oscuridad emergen los dedos espectrales de lo desconocido, lo curioso y lo extraño. Estos apéndices no tienen otro propósito más que atraernos hacia un abismo amenazante, uno que nos obliga a resignarnos a los ecos inquietantes de misterios que nunca serán resueltos. Número 20. Hay un artefacto antiguo, increíble y misterioso que se encuentra en el Museo Británico. Ese artefacto ahora se ha convertido en la clave para desbloquear una nueva tecnología supersensible que, con suerte, podría ayudar a diagnosticar enfermedades humanas e incluso detectar riesgos biológicos en puntos de control de seguridad. Todas estas características suenan demasiado específicas y mágicas para ser verdad, pero son las cualidades que la revista Smithsonian describe para el colorido secreto que es la copa romana de Licurgo. A primera vista, parece como cualquier otra copa de vidrio ornamentada, otra obra maestra romana de la cristalería que representa otra escena legendaria. En este caso, los detalles de oro delicadamente entrelazados cuentan la historia del rey Licurgo, o Licurgo como algunos dirían, de Tracia, quien aparece enredado en implacables vides. Al descubrir esta copa, los arqueólogos encontraron de inmediato el misterio en su interior, un misterio que se hizo evidente al instante. Inicialmente, la copa parece ser de color verde jade, especialmente cuando se ilumina desde el frente. Pero cuando se ilumina desde atrás, sucede algo realmente extraño. El color cambia como por milagro. Se vuelve de un rojo carmesí, el color de advertencia, el tono del fluido que nos mantiene vivos. Sería este enigma tan desconcertante el que confundió a los científicos durante décadas. Finalmente, después de mucha investigación, la copa de Licurgo fue entregada al Museo Británico en 1950, pero su historia aún no había terminado. El cáliz siguió siendo objeto de análisis e investigación durante los siguientes 40 años, mientras los expertos buscaban una explicación plausible de por qué su color cambia de la manera en que lo hace. Esa respuesta llegaría para 1990. Investigadores de Inglaterra lograron obtener fragmentos rotos, los cuales examinaron bajo el microscopio, solo para descubrir algo realmente extraordinario y quizá hasta un poco aterrador. Los artesanos romanos fueron los pioneros de la nanotecnología. Resulta que los creadores de esta copa impregnaron el vidrio con pequeñas astillas de plata y oro, molidas hasta alcanzar un tamaño de apenas 50 nanómetros de diámetro. Esto es menos de una milésima del tamaño de un grano de sal. La mezcla era precisa e intencional, lo que sugiere que los romanos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Parece que, una vez más, las civilizaciones antiguas estaban un paso adelante de nosotros, como siempre lo han estado. Ellos inventaron la nanotecnología más de 1000 años antes de que la ciencia moderna siquiera considerara el concepto. Número 19. El 11 de marzo de 2011, los habitantes de la fosa de Japón se llevaron una desagradable sorpresa. Un terremoto con una magnitud estremecedora de 9.1 sacudió la costa noreste de Honshu, desencadenando un tsunami masivo que llegó a las costas en solo 30 minutos, derribando muros de contención y deshabilitando 3 reactores nucleares en los días siguientes. Se le conoció como el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. Fue un desastre que arrasó casas, destruyó tierras, inutilizó el suministro eléctrico y cobró miles y miles de vidas. Se registraron 15.899 muertes, con 2.526 personas desaparecidas y más de 6.000 heridos. 123.000 casas se derrumbaron y 1 millón más quedaron dañadas. El tsunami, que alcanzó una altura de 12 pies y avanzaba a 500 millas por hora, fue responsable de la mayor parte de los daños. Aquellos cuyas vidas fueron salvadas por el aterrador evento se quedaron sin hogar, sin comida y con una imagen aterradora grabada en sus mentes para siempre. Acompañando las visiones del intenso y traumatizante evento, las estadísticas y los daños, existe un misterio que desafía toda explicación. Era el misterio de una ola de supuestos avistamientos de fantasmas y encuentros inexplicables que comenzarían después de la destrucción causada por el tsunami. Justo cuando la vida en la costa comenzaba a volver a la normalidad, empezaron los extraños avistamientos. Los taxistas en las zonas más afectadas, como Sendai o Ichinomaki, contaron algunas historias inquietantes. Varios conductores afirmaron que recogían pasajeros que misteriosamente desaparecían a mitad del viaje, antes de llegar a su destino. A menudo, los pasajeros daban direcciones que ya no existían en vecindarios que el tsunami había destruido.
Después del tsunami, los taxistas reportaron asientos traseros extrañamente fríos y conversaciones confusas con estos pasajeros fantasmales, a menudo completando las rutas incluso cuando los pasajeros desaparecían. Otros residentes vieron figuras empapadas por el tsunami, objetos moviéndose inexplicablemente y aparatos electrónicos comportándose de manera extraña. A pesar de las afirmaciones escépticas sobre el trastorno de estrés postraumático, los residentes mantuvieron sus historias, dejando un misterio inquietante y convincente. Número 18. Palmira, la antigua ciudad de Las Palmas en el desierto sirio, fue un centro vital de comercio y cultura y un oasis en las rutas de la seda entre Asia y Europa. Al incorporar su cultura local distintiva al Imperio Romano, más tarde obtuvo su independencia bajo la reina Zenobia, formando el Imperio de Palmira al anexar partes del Imperio Romano de Oriente. La arquitectura de la ciudad reflejaba una mezcla de herencias mesopotámica, semítica, levantina, persa e islámica. A pesar de los extensos registros, dos preguntas desconcertaron a los historiadores durante mucho tiempo. ¿Cómo sobrevivieron 100.000 personas en el desierto y por qué se construyó la ciudad allí? Investigadores noruegos y sirios resolvieron estos misterios a mediados de la década de 2000. Descubrieron que la estepa árida alguna vez fue verde, sostenida por reservorios de agua en Palmira y aldeas agrícolas circundantes. Estas comunidades recolectaban la lluvia anual de aproximadamente 15 centímetros a través de canales para humedecer los campos de cultivo, proporcionando un suministro de alimentos estable. La ubicación de la ciudad era estratégica, no accidental. Ofrecía una alternativa a las rutas fluviales controladas por reinos que cobraban altos impuestos. Los persas o partos dominaban el este y los romanos el oeste. Los viajeros que buscaban evadir estos exorbitantes impuestos fluviales atravesaban el desierto. Al notar esta tendencia, personas con visión estratégica establecieron Palmira como un centro comercial libre de impuestos y un lugar de descanso, contribuyendo significativamente a la prosperidad antigua. La solución a estos misterios convierte a Palmira en, cito, una pieza transparente de la historia. Número 17. Los sucesos extraños y misteriosos no se limitan a las iglesias, los cielos o las sombras de los vecindarios. Estos acontecimientos aterradores pueden ocurrir en cualquier lugar, y cualquiera puede ser testigo de cómo se desarrollan. El lugar menos esperado para que ocurra un suceso inexplicable, sin embargo, sería un centro espacial. Que sea presenciado por un empleado oficial también va más allá de lo probable. Sin embargo, en 1986 esto es precisamente lo que sucedió. Era una noche ventosa en Houston, Texas, y la oscuridad caía sobre el Centro Espacial Johnson de la NASA. Esa noche, quien estaba terminando su jornada era el archivista de la NASA, Frank Shaw, quien acababa de terminar su turno y se dirigía hacia su auto en el estacionamiento. Había sido un día bastante tranquilo en la oficina. Para Shaw, sin embargo, su día estaba a punto de volverse mucho más interesante, pero no de la manera que él hubiera esperado, porque al acercarse a su vehículo, el archivista se detuvo al ver que algo se movía por el rabillo del ojo. Levantó la cabeza, alineando sus ojos con la parte superior del enorme edificio del Centro Espacial Johnson. Entrecerró los ojos ante algo que le provocó escalofríos por la espalda, y deseó haber subido a su auto más rápido. En la cima misma había una visión que no inspiraba nada más que terror. Era una criatura nunca antes vista, grande y negra como la noche. Tenía enormes alas de murciélago que se parecían a las de una gárgola. Paralizado por el pánico, Shaw no pudo hacer nada más que mirarla. Era como si todas sus pesadillas se hubieran manifestado justo frente a sus ojos, y el miedo que las acompañaba recorría todo su cuerpo. La criatura pareció notar a Shaw y sus ojos penetrantes se encontraron con los de él. El archivista afirmó después que sentía como si la gárgola estuviera disfrutando del pánico que había causado. El ser entonces extendió sus alas y emitió un sonido crepitante mientras volaba hacia la noche. Pasaron varios minutos más antes de que el hombre pudiera calmarse lo suficiente como para moverse. Subió a su auto temblando y comenzó el viaje a casa. En casa, la familia esperaba su llegada. Llegó más tarde de lo habitual, lo que les causó preocupación. Una vez que Shaw llegó a la casa, se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Shaw estaba pálido y sin aliento, y pronto comenzó a contar la historia más loca que jamás habían escuchado. Por supuesto, la familia no le creyó y pensó que debía haber malinterpretado lo que había visto.
Juntos, decidieron que no debía contarle a nadie sobre el avistamiento, y Shaw cumplió su palabra mientras intentaba borrar esa noche de su mente. Sin embargo, atormentado por el pensamiento de este ser monstruoso, se lo confesó a un amigo, que también era su supervisor. Esperando ser despedido en ese mismo momento, Shaw se llevó una grata sorpresa con la respuesta. El supervisor le dijo que no era el primero en haber visto la gárgola. Supuestamente, ya se había abierto un expediente después de un avistamiento previo y el fallecimiento inexplicable de 2 guardias en el centro espacial. Shaw sintió un alivio, pero el hecho de que no estuviera loco ni hubiera imaginado al ser planteaba una serie de nuevas preguntas y mayores riesgos. ¿Qué era lo que él y otros testigos estaban viendo en Houston? Número 16. En los libros no canónicos de primero y segundo de los Macabeos, aprendemos sobre la revuelta de los Macabeos, un evento significativo detallado en el contexto bíblico sobre la antigua Jerusalén durante el período helenístico. En primero de los Macabeos, 1:33, encontramos el pasaje. Entonces fortificaron la ciudad de David con un gran muro y torres sólidas, y se convirtió en su ciudadela. Los historiadores que han analizado los diversos aspectos de los eventos bíblicos llegaron a creer que el pasaje se refería a la construcción y establecimiento de la Acra. Sería esta creación, un símbolo de opresión extranjera, la que se convirtió en el punto focal del conflicto durante la revuelta, donde un levantamiento judío se enfrentó al dominio seleucida y a la influencia helenística. El levantamiento fue liderado por Judas Macabeo y sus hermanos, quienes deseaban recuperar la libertad religiosa. La presencia de la Acra era un recordatorio de la dominación extranjera y la persecución religiosa, y su destrucción representó un momento crucial para restaurar la autonomía judía. La Acra, que significa fortaleza, fue fundada por el gobernante griego Antíoco Epífanes, gobernante del imperio seleucida, antes de ser capturada por Judas y posteriormente destruida. Es precisamente este evento y victoria el que es el enfoque del festival judío conocido como Hanukkah, conmemorando la rededicación del segundo templo. Historiadores e intérpretes, como con muchas otras ciudades y lugares mencionados en la Biblia, creían que la Acra sí existió y yacía en ruinas en un lugar desconocido, probablemente sepultada bajo el pavimento. Con la ubicación exacta de la Acra siendo tema de debate entre académicos y arqueólogos, comenzó la búsqueda de la legendaria fortaleza y se llevaron a cabo varias excavaciones en Jerusalén con la esperanza de que surgiera alguna evidencia. Durante mucho tiempo, se pensó que ese fragmento olvidado de la historia se encontraba en la parte sureste de la ciudad, cerca del Monte del Templo. Fragmentos de muros de fortificación, cerámica y otros artefactos sugerían esto, pero excavación tras excavación no se encontraron ruinas que lo confirmaran. El misterio de la ubicación de la Acra atormentaría a los historiadores por más de un siglo, y cada expedición fallida disminuía las esperanzas de encontrarla algún día. Y los obligaba a considerar, sí, las 2 fuentes que hablan de la Acra, el libro de los Macabeos y los escritos de Josefo Flavio, sugerían la ubicación correcta de la fortaleza, indicando que estaba dentro de los límites de la ciudad de David. Resulta que no eran precisos. Inesperadamente, después de perder toda esperanza de encontrar la Acra, los arqueólogos israelíes finalmente lograron un avance en noviembre de 2015. La Autoridad de Antigüedades de Israel en Jerusalén ha estado excavando el estacionamiento Shivati desde 2005 y durante los siguientes años, cada vez más pistas empezaron a mostrar una imagen muy diferente de dónde se había establecido la fortaleza. Una década después de que comenzaran las excavaciones, en 2015 se descubrió la Acra, situada fuera de las murallas de la ciudad, en una colina, un lugar estratégico que le permite dominar el valle poblado que se encuentra abajo. Su ubicación habría permitido controlar todo el tráfico hacia el templo en el Monte del Templo. Las ruinas habían sido cubiertas con yeso una y otra vez durante mucho tiempo y solo volverían a emerger después de 10 años de cuidadoso raspado, desempolvado y eliminación de las capas acumuladas durante generaciones que descansaban sobre ellas. Bajo la acumulación de restos de épocas pasadas, yacían los restos de la torre fortificada, un muro imponente y un empinado terraplén defensivo. Al confirmar su descubrimiento, los arqueólogos encontrarían monedas, jarras de vino, piezas de armamento y las mismas piedras de balista y puntas de flecha que fueron lanzadas hace todos esos años por los asmoneos en su esfuerzo por conquistar la Acra. Número 15.
Los rumores de milagros a menudo dejan a muchos preguntándose si realmente son un evento sagrado, un engaño o una manifestación de histeria colectiva. Cuando se trata de las visiones de la Virgen María y su supuesto mensaje divino, que de vez en cuando aparecen en las noticias, no podemos evitar preguntarnos lo mismo. Tal fue el caso en otro caso milagroso que comenzó el 12 de enero de 1973. La hermana Agnes Katsuko Sasagawa, una monja japonesa que era sorda, fue la primera en experimentar extrañas visiones de una naturaleza inexplicable. Ese día vio un rayo brillante de luz que emanaba del sagrario, una caja ornamentada y cerrada con llave que significaba la presencia de Dios entre la gente. Fue algo misterioso y sin duda dejó a la hermana Agnes en estado de shock. Con el tiempo, el recuerdo de eso se desvaneció de su mente. Pero 2 días después, la misteriosa luz reapareció, señalando el inicio de una serie de fenómenos extraños que ella experimentaría. El 28 de junio, la monja sufrió la aparición repentina de supuestos estigmas, las heridas que aparecen al azar en la piel de una persona, a menudo en correspondencia con una crucifixión. La herida había aparecido en su mano izquierda y tomó la forma de una cruz. La mano de la hermana Agnes quedó manchada de rojo y palpitando de dolor. Después de reconocer esto, una escultura de madera cercana de María se iluminó. Pasaron días sin otro incidente hasta principios de julio, cuando la entidad finalmente decidió dirigirse a ella con palabras. Mientras rezaba en la capilla, una estatua de la Virgen María Bendita, tallada de un solo bloque de madera del árbol Katsuya, se convirtió en el recipiente de un mensaje. De ella emanó una voz, una que la hermana Agnes pudo escuchar milagrosamente. La voz afirmó que su sordera pronto sería sanada. También se le indicó que rezara en reparación por los pecados de los hombres y que informara a su superior todo lo que había presenciado. Ese mismo día, otras hermanas de la iglesia notaron que un líquido rojo goteaba de la mano de la estatua. En 4 ocasiones, el flujo se repitió, causando una ola de miedo e intriga en la iglesia. Supuestamente, la herida que marcó la mano de la estatua permaneció ahí durante meses antes de desaparecer enigmáticamente el 29 de septiembre. Las hermanas entonces notaron que había comenzado a formarse sudor en el cuello y la frente de la Virgen María. Unos días después de eso, la hermana Inés recibiría un segundo mensaje. Esta vez, la voz explicó que una ira que estaba creciendo en el Señor sugería que un gran castigo iba a ser infligido a toda la humanidad. Nuevamente, se le indicó a la monja que informara a su superior lo que le habían dicho. El 13 de octubre, la hermana Inés recibiría su tercer y último mensaje de la aparición, que fue llamada Nuestra Señora de Akita. La voz comenzó diciendo que el mensaje sería transmitido a su superior. Supuestamente, ella explicó que los hombres no se arrepienten ni mejoran, y por esto el Padre estaría infligiendo un gran castigo a la humanidad. La monja afirmó que la voz le dijo que un demonio cosecharía muchas almas y que no habría perdón por el aumento de los pecados. Las palabras transmitidas al resto de las hermanas y a su superior provocaron miedo. Era amenazante, y lo que lo hacía aún más angustiante era el supuesto fluido vital que fluiría de los ojos de la estatua durante los siguientes 6 años antes de detenerse abruptamente. Se inició una investigación sobre este evento y la Iglesia Católica japonesa lo reconoció como auténtico. Ellos creían que era un suceso sagrado, pero los de la comunidad científica no podían comprenderlo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquí? ¿Fue todo un engaño, como muchos de ellos han resultado ser? ¿O había algo más siniestro y amenazante en juego aquí? Número 14. Lo que hoy es Illinois fue hogar de Cahokia, una ciudad antigua conocida por su cultura única y enormes montículos de tierra utilizados para viviendas, entierros y ceremonias. Alrededor de 120 montículos se extendían por un área de 15 kilómetros cuadrados, albergando una comunidad bulliciosa de agricultores, artesanos y astrónomos. Cahokia comenzó en el año 700 después de Cristo y para el 1050 después de Cristo se había expandido hasta convertirse en una metrópolis más grande que Londres o París. Pero solo 200 años después, toda la civilización desapareció inexplicablemente, dejando atrás únicamente las estructuras de tierra. Durante siglos, el destino del pueblo de Cahokia siguió siendo un misterio, con teorías limitadas a desastres políticos o ambientales que carecían de pruebas concretas. A principios de la década de 2020, el misterio se resolvió al examinar el lago Horseshoe cerca del centro de la ciudad.
una característica crucial que antes había sido pasada por alto por los expertos. El dragado del lago en busca de evidencia de actividad humana reveló que Cahokia se inundaba regularmente antes de su fundación, una amenaza que disminuyó temporalmente, permitiendo que la ciudad prosperara. De manera inesperada, alrededor del año 1200 después de Cristo, las inundaciones intensas regresaron. Los núcleos de sedimentos revelaron una gruesa capa de limo de una inundación lo suficientemente severa como para destruir cultivos y viviendas, obligando a evacuar al menos a 15,000 personas. Aunque el colapso no fue inmediato, las inundaciones continuas y otros problemas llevaron al lento declive de la civilización y las personas que quedaban se integraron en otras comunidades hasta que Cahokia desapareció del registro histórico. Número 13. Suehiro Kyuchi llevó una vida interesante. Él fue escritor y cazador de cometas que descubrió 4 cometas en su vida. Uno de esos cometas incluso fue nombrado en su honor. Tratar de encontrar estos objetos celestes no es fácil, ya que emiten menos luz que las estrellas. Kyuchi era considerado un gran cazador de cometas. Pero hay algo aún más notable que llevó a esta persona a la infamia. Un misterio tan extraño que los científicos aún siguen desconcertados por su historia. Su historia comenzó en 1977, cuando tenía 22 años y trabajaba en la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Como despachador de vuelos, supervisaba el control de operaciones aeronáuticas, específicamente para la base aérea Hyakuchuri en Omiyama, Ibaraki. Una noche, mientras estaba en el trabajo, Kyuchi fue invadido por un dolor intenso que se irradiaba desde su abdomen. Sus compañeros de trabajo fueron alertados rápidamente y lo llevaron de inmediato al hospital. En el hospital, a Kyuchi le diagnosticaron una obstrucción duodenal. Esta condición puede resultar fatal, un desenlace que el joven no podría evitar. Después de varios minutos intentando reanimarlo, fue declarado muerto, y así fue. Los doctores se quitaron las batas y se empezaron a hacer los preparativos para el cuerpo. 30 minutos después, el personal del hospital ya había vuelto a sus rutinas habituales. Entonces sucedió algo realmente inexplicable. Kyuchi despertó. Fue revivido como si estuviera en un sueño profundo, pero no lo estaba. Varios doctores estuvieron presentes cuando falleció, y sus esfuerzos por revivirlo fueron en vano. Aunque muchos esperarían que Kyuchi, después de haber estado ausente tanto tiempo, tuviera algún tipo de daño cerebral u otros problemas de salud, estaba perfectamente bien, salvo que tuvo un encuentro bastante extraño durante su casi eterno descanso. Al llegar a la oscuridad total, Kyuchi vio una luz a lo lejos. Esa luz resultó ser un túnel hacia el que se sintió inexplicablemente atraído. Al entrar, fue transportado a un nuevo paisaje, llena de flores y un prado exuberante y floreciente. Lo más increíble es que Kyuchi afirmó tener todas las sensaciones de su cuerpo. Caminó descalzo y pudo sentir la tierra y el pasto bajo sus pies. Pronto descubrió un río con un bote que flotaba en él. Se subió y usó sus manos para remar, una actividad extenuante que lo dejó agotado cuando llegó al otro lado. Cuando llegó a la orilla, Kyuchi se dio cuenta de que no estaba solo. Ya 5 desconocidos se le acercaban, uno de los cuales le preguntó por qué estaba ahí. El hombre estaba tan sorprendido que no pudo hablar y ni siquiera él mismo sabía la respuesta. La mujer del grupo lo llevaría a una montaña y fue ahí donde descubrió quiénes eran esos desconocidos. Eran su primo fallecido y sus abuelos. Tras esta revelación, Kyuchi se encontró con un rostro en la montaña que le dijo algo que no pudo recordar. Momentos después, Kyuchi se encontró despertando en el hospital. Supuestamente, podía sentir que su respiración y su corazón se habían detenido, pero aún no había regresado a su cuerpo físico. Su familia, que lo rodeaba con las mejillas llenas de lágrimas, no podía escuchar ni una palabra de lo que decía. Kyuchi incluso siguió a su madre fuera de la habitación y la escuchó hablar con sus hermanas, informándoles de su fallecimiento. Una vez que Kyuchi volvió a la vida y la familia quedó atónita, pudo recordar la conversación que había escuchado entre su madre y sus 2 hermanas. Todos quedaron atónitos por esta declaración. Después de eso, Kyuchi comenzó a recordar otros eventos que había experimentado. En una ocasión, él había viajado miles de años atrás, hasta la época del Gran Diluvio. Descubrió que las aguas provenían de un cometa que había pasado demasiado cerca de la Tierra. La fuerza gravitacional había jalado hielo del cometa hacia la atmósfera de la Tierra, provocando una lluvia inmensa que elevó el nivel del mar 2000 metros en un instante.
Supuestamente, Cucci experimentó la creación del universo. Afirmó haber retrocedido en el tiempo hasta el mismo inicio. Fue una experiencia que lo obligó a reconsiderar su creencia en el Big Bang, y en su lugar le sugirió la presencia de una mente universal superior, donde el universo es una gran conciencia. El joven también pudo predecir algunos aspectos del futuro, afirmando que en los años 80 la humanidad descubriría evidencia de una civilización avanzada del mundo antiguo. Entre 2024 y 2027 se encontrarían esqueletos gigantes en Sudamérica. Todos estos eventos ocurrieron en un lapso de 30 a 40 minutos, dejando a Cucci y al mundo con muchas preguntas sin respuesta. Doctores y científicos quedaron desconcertados por su reanimación y las extrañas historias con las que había regresado. Número 12. Ubicado en las altas montañas del Atlas en Marruecos, se encuentra el pueblo de Ouram, una mezcla de belleza natural y una rica historia impregnada de herencia cultural. Las montañas, pintorescas y serenas, también pueden ser hostiles y peligrosas, pero es precisamente este entorno el que ha sido hogar de los bereberes durante siglos. Idrein Yerin, así la llaman, un término que significa montañas de montañas. Un nombre apropiado para la imponente formación natural que se extiende por miles de kilómetros, culminando en la barrera impenetrable que se ve hoy en día. Pero no fueron las montañas las que tuvieron en vilo a la comunidad arqueológica durante más de 130 años. Es la colección de rocas sin origen que conforma el mismo montón sobre el cual se construyó el pueblo de Arouet. A 13.000 pies sobre el nivel del mar, el pueblo cuelga peligrosamente sobre el enorme montón, equilibrándose al borde de caídas empinadas, desafiando al destino mientras se asienta sobre la principal falla tectónica. Durante décadas, los expertos se quedaron asombrados ante el gran montón de rocas, desconcertados por cómo llegó a acumularse ahí. Solo se ofrecían teorías en lugar de respuestas, como la idea de que el movimiento de un glaciar las depositó ahí. Sin embargo, en 2014, un grupo de científicos finalmente lo resolvió, atribuyendo la acumulación a la actividad sísmica que ocurrió hace unos 4.500 años. A través de técnicas de datación y análisis, se demostró que esa teoría era parcialmente correcta. Es posible que hubiera un glaciar presente, erosionando la cara del acantilado y haciéndolo vulnerable al colapso. 7.000 años después, ahora inestable y susceptible al colapso, los investigadores descubrieron que un terremoto sacudió las montañas, provocando una avalancha masiva de rocas. Los escombros rodaron hasta la base de la montaña, amontonándose unos sobre otros, formando su propio montículo. La importante falla tectónica cercana aportó más pruebas que respaldan esta idea. El geomorfólogo Felipe Hughes y sus colegas unieron esfuerzos para resolver el antiguo misterio. Al analizar la antigüedad de las rocas allí, descubrieron el isótopo berilio 10, que se forma cuando los rayos cósmicos impactan el cuarzo en las rocas superficiales. Los niveles de este isótopo pueden determinar cuándo las rocas quedaron expuestas al aire libre, revelando finalmente cuándo se formó el depósito. Determinar su antigüedad permitió a los investigadores rastrear registros e identificar desastres naturales, lo que llevó al descubrimiento del terremoto que ocurrió hace 4.500 años. La avalancha destructiva y el montón de rocas, que ya no era un misterio, ofrecieron el sitio perfecto para construir una aldea. Pero más allá de este antiguo elemento enigmático, existe aún más misterio en Ararat, ya que se han documentado varias enfermedades misteriosas entre quienes lo visitaron. Algunos incluso dicen que la tierra está maldita. Número 11. ¿Qué fue lo que realmente se estrelló en Varginha, Brasil? Esta es la pregunta que se volvió el tema de conversación en 1996 durante el incidente de Virginia, el propio Roswell de Brasil, que dejó a la comunidad preocupada y buscando respuestas que nunca encontrarían. La ciudad, en Minas Gerais, al sureste de Brasil, tenía 100.000 habitantes y una parte significativa de ellos empezó a hacer afirmaciones extrañas, lo que llevó a una amplia cobertura mediática y a una investigación exhaustiva. Todo comenzó el 13 de enero de 1996, cuando Carlos de Souza se dirigía a Minas Gerais desde São Paulo. Él tenía la intención de reunirse con unos amigos por el día. Tenían planes de volar en algunos aviones. Sin embargo, durante el viaje, Carlos sería testigo de un evento inexplicable. Él vio un extraño objeto con forma de cigarro que se dirigía directamente hacia él. No pudo averiguar qué era, pero la parte trasera había sufrido daños considerables. Para él, parecía como si le hubieran disparado. El objeto estaba a 300 metros sobre el suelo y estaba perdiendo altitud rápidamente.
Justo antes de llegar a la carretera, Carlos observó cómo hizo un giro completo repentino, volando en dirección opuesta, deslizándose momentáneamente y luego estrellándose directamente contra el suelo. Carlos se orilló y se dirigió al lugar donde vio que el ovni cayó. Descubrió que se había estrellado cerca de una casa blanca. Estaba dejando escapar una sustancia química que quemó 40 metros de pasto. El objeto que había visto tenía el tamaño de un autobús escolar y ahora tenía escombros esparcidos a su alrededor mientras yacía incrustado en la tierra. Carlos detectó un olor a amoníaco y encontró unos escombros extraños parecidos a una lámina que se autorreformaba. El ejército llegó y le ordenó que se alejara. Una semana después, unos estudiantes vieron a una criatura cerca de un gimnasio, pero el ejército bloqueó rápidamente el área. Esa misma tarde, un grupo de 3 mujeres proclamó haber visto a una criatura bípedo de origen no terrestre. Estaba agachada en un pequeño terreno abandonado en la ciudad. Medía 1,5 metros de altura y tenía una cabeza grande. Afirmaron que era delgada, con piel marrón y aceitosa. El día terminaría con varios avistamientos extraterrestres inexplicables y al menos un reporte de ovni. La extraña y angustiante experiencia sigue sin explicación y continúa inquietando a quienes la escuchan. Número 10. Al formar parte de la lista de los 7 hallazgos arqueológicos más misteriosos de la Tierra, el Evangelio de las Suertes de María fue un artefacto que sin duda encajó en la lista en su momento. El libro tenía al menos 1500 años de antigüedad y contenía un evangelio indescifrable. Muchos intentaron descifrar el código de este antiguo manuscrito, pero todos fracasaron. El libro estaba escrito en el siempre misterioso idioma copto-egipcio, que utiliza el alfabeto griego. Desde su descubrimiento, se cree que, al igual que otros evangelios, este evangelio describe el nacimiento, la vida y la muerte del único hijo de María. Esto era simplemente una suposición, ya que el idioma utilizado para codificar los pasajes secretos era indescifrable. Con el tiempo, el Evangelio de las Suertes de María desapareció de la vista del público, aunque seguía ocupando un lugar importante en la mente de algunos historiadores. Los historiadores estaban especialmente fascinados con este pequeño libro y se propusieron descubrir las verdades que mantenía ocultas en sus páginas. En febrero de 2015, su arduo trabajo finalmente daría frutos, con el título Evangelio previamente desconocido ha sido descifrado, dominando los titulares de noticias en línea. Descubrieron que el Evangelio de las Suertes de María no se parece a ningún otro manuscrito. Cuando los investigadores tradujeron por primera vez la palabra copta para evangelio, también asumieron que no era más que una biografía, pero continuaron analizando cada parte y se quedaron con la sorpresa y una pregunta persistente. ¿El Evangelio de las Suertes de María trata sobre oráculos prohibidos? El párrafo inicial ciertamente sí engañó al lector. Decía, cito, el Evangelio de las Suertes de María, la Madre del Señor Jesucristo, a quien Gabriel, el arcángel, le trajo la buena noticia. Quien avance con todo su corazón, obtendrá lo que busca. Solo no seas de doble ánimo. Mientras continuaban descifrando el antiguo idioma, descubrieron que el Evangelio era menos una historia de vida y más como una bola 8 mágica, un predictor del futuro, un ayudante que resuelve problemas para las personas. Ahora reconocido como un libro oracular, sus esfuerzos revelaron una serie de 37 preguntas y sus respuestas, con muy poca mención de Jesús. El texto muy usado, al parecer, se utilizaba con fines de adivinación. Alguien que buscaba una respuesta a una pregunta que le había estado atormentando la mente, pudo haber acudido a la persona que poseía este mismo manuscrito. Esa pregunta se expresaría y un proceso de selección aleatoria revelaría la solución al problema. El dueño del libro sería el adivino, quien interpretaría los oráculos escritos y explicaría cómo debería responder la persona que enfrenta el problema. Cada uno de los 37 pasajes está escrito de manera vaga, dejando cada uno abierto a interpretación. El oráculo número 34, por ejemplo, dice, avanza de inmediato, esto es algo de Dios. ¿Sabes qué? Mira, durante muchos días has estado sufriendo mucho, pero no debe preocuparte, porque has llegado al refugio de la victoria. En los textos predominan varios escenarios de dificultad, violencia, sufrimiento y amenazas ocasionales. Aunque en el pasado existieron muchos libros de la suerte, hechos específicamente para predecir el futuro del usuario, este manuscrito era único por una palabra, Evangelio. El equipo nunca se ha encontrado con ningún otro libro de la suerte en los archivos que haya sido referido como un Evangelio. Número 9.
En 2019, el desarrollo de una multitud creciente. La crisis, el inicio de la pandemia, dominó los titulares de las noticias. En México, sin embargo, el miedo que se vivía era muy diferente. Algo verdaderamente siniestro había salido a las calles, acechando en las sombras y aterrorizando a los ciudadanos. Los habitantes de Coida, en el municipio de Chiapas, se quedaron sin dormir, asomándose por sus ventanas y temblando ante cualquier ruido. El pueblo tenía demasiado miedo para salir de sus casas después de que oscurecía. Creían que había alguien, algo acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. Lo que hacía esta situación misteriosa aún más aterradora era que se creía que el acechador no era humano, sino algo de origen sobrenatural. Reportes independientes comenzaron a inundar la estación de policía y los oficiales se vieron obligados a emitir advertencias públicas, lo que desataría el pánico entre los residentes. Las descripciones de la criatura afirmaban que medía casi 2 metros, emitía un olor desagradable, era inmune a las balas y podía saltar casi 3 metros en el aire. Los reportes estaban describiendo a un hombre lobo en Coida. Por la noche, los residentes podían escuchar su aullido e incluso algunos se habían encontrado cara a cara con él, dejándolos pálidos del susto. Los habitantes habían visto a la criatura oscura caminando sobre los tejados y casas vecinas. Observaban con miedo desde sus ventanas, parcialmente ocultos y esperando que la bestia no los viera. También empezaron a aparecer pruebas físicas de la criatura. Tomaron la forma de huellas alargadas y marcas de arañazos inexplicables que se hundían profundamente en la tierra dura. Tan real era la creencia de que un hombre lobo rondaba las calles que, en la oscuridad de la noche, se escuchaban disparos de armas de fuego. Algunos valientes residentes estaban luchando contra el ser mientras generaban aún más pánico en la comunidad. Un pastor de la iglesia local incluso instruyó a la gente a colocar velas afuera de sus casas, creyendo que eso les traería paz y ahuyentaría a esta entidad misteriosa. La policía investigó los crecientes reportes de hombres lobo en el área de agua G de Coida, encontrando huellas extrañas con pasos de 3 metros, más grandes que los de un humano. Reconociendo el peligro, la policía investigó activamente. En abril de 2020, 3 oficiales en Barrio Nuevo respondieron a aullidos y avistamientos de hombres lobo. Presenciaron a una criatura que saltó una cerca de casi 2 metros y caminó sobre los techos, confirmando los reportes de los ciudadanos. Sin embargo, la falta de grabaciones e imágenes del hombre lobo de Coto generó escepticismo. Sin pruebas físicas en forma de una fotografía, la existencia de los hombres lobo quedó como un misterio. Pronto surgieron explicaciones locales, que iban desde jaguares y ocelotes hasta murciélagos y búhos, y algunos sugerían que los testigos simplemente se confundieron en la oscuridad. El hombre lobo de Chiapas estaba condenado a ser un misterio duradero. ¿Fue histeria colectiva, un animal local, o fue algo más siniestro, una criatura del folclore y el miedo? Número 8. La fascinación por los simios gigantes y solitarios como Pie Grande y el Yeti puede tener raíces en la historia. Antes de la llegada del Homo sapiens a Asia, existió el primate más grande conocido, el Gigantopithecus. Estos simios extintos, que medían entre 1,83 metros de altura y pesaban entre 200 y 500 kilos, deambulaban por el sur de China durante la época del Pleistoceno, posiblemente extendiéndose hasta Vietnam y Tailandia. Es posible que hayan coexistido con el Homo erectus hasta hace 100.000 años, aunque esto no está confirmado debido a restos óseos ambiguos. El misterio de su extinción, que no se debió a la caza humana, finalmente se resolvió en 2024. Los investigadores determinaron que la incapacidad de la especie para adaptarse llevó a su desaparición hace aproximadamente 100.000 años. El análisis del clima antiguo y de los fósiles reveló que Gigantopithecus era demasiado grande y demasiado especializado en su alimentación para sobrevivir a los cambios climáticos. Eso ocurrió hace entre 700.000 y 600.000 años, cuando la región se secó, convirtiendo los bosques de dosel en pastizales llenos de arbustos. Su alimento preferido, la fruta, empezó a escasear. El desgaste en sus dientes muestra que recurrieron a corteza menos nutritiva y ramas secas por desesperación. A diferencia de los primates más pequeños que se adaptaron subiendo a las copas de los árboles en busca de nuevas fuentes de alimento, el tamaño masivo y el paso lento del Gigantopithecus le impidieron adaptarse, lo que finalmente llevó a su extinción. Número 7. Paul Harley era un hombre de familia. Tenía una esposa, 3 hijos y nietos.
En 2014, él trabajaba como soldador de vías férreas, manteniendo a su familia. En los años previos, quien entonces tenía 53 años, había desaparecido en numerosas ocasiones. Se decía que sufría problemas de salud mental, lo que lo llevaba a irse de repente, pero siempre lo encontraban rápidamente y su familia, que lo amaba y cuidaba, le ofrecía apoyo. Sin embargo, un domingo, la vida de la familia Harley cambiaría para siempre. Era el 28 de septiembre de 2014 cuando Paul salió de su casa en la avenida Whiteford en Dumbarton. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. El hombre decidió no llevarse su teléfono móvil, tarjetas bancarias ni llaves de la casa, como sí lo había hecho antes. Una vez que la familia se dio cuenta de que no iba a regresar, reportaron la desaparición de Paul a la policía. Se llevaron a cabo investigaciones, pero el hombre desaparecido también era un adulto que se fue por su propia voluntad. No había mucho que pudieran hacer para encontrar a alguien que simplemente no quería ser encontrado. Las esperanzas de encontrar a Paul comenzaron a desvanecerse a medida que pasaban los meses. Aún así, estaban desesperados por averiguar qué había pasado. Creyendo que su padre nunca los dejaría atrás, los niños hicieron todo lo posible por descubrir el misterio. Su búsqueda de respuestas incluyó el uso de detectives privados, llamados al público e incluso psíquicos. La familia no creía en los psíquicos, pero estaban decididos a usar cualquier recurso disponible para ellos. Algunos de esos videntes afirmaron que él, cito, ya no estaba, y otros sugirieron que estaba en el agua. Nadie pudo determinar dónde estaba ni cuál había sido su destino. La búsqueda fue calificada como una pesadilla por sus hijos, quienes quedaron desconsolados ante la falta de revelaciones. Los meses se convirtieron en años, y pronto el último fragmento de esperanza desapareció. Paul Harley estaba desaparecido y no quería ser encontrado. Los años pasaron sin nueva información, sin avistamientos y sin cuerpo. Entonces sucedió algo extraño. En 2021 comenzó a circular una foto que provenía de Glasgow. La foto era de un hombre vestido con ropa abrigadora, sentado en la nieve mientras caían copos a su alrededor. Y aunque no podían ver su rostro, la esperanza de la familia de Paul se reavivó. Una organización benéfica de Glasgow ofreció refugio a un hombre sin hogar en 2018, cuya foto circuló y se creía que era Paul Harley, desaparecido desde 2014. Su familia viajó a Glasgow solo para descubrir que la foto era antigua. A pesar de los posibles avistamientos, un activista afirmó que el hombre de la foto no quería ser encontrado, pero no pudo confirmar si era Paul. Paul desapareció días antes de una mudanza planeada, lo que hizo que su desaparición fuera aún más desconcertante. Número 6. El niño y la niña son patrones climáticos que ocurren únicamente en el Océano Pacífico, pero pueden afectar el clima a nivel mundial. Durante las condiciones normales del Océano Pacífico, los vientos alisios soplan en dirección oeste a lo largo del Ecuador. Las aguas se calientan cerca de Sudamérica y posteriormente se mueven hacia Asia. Para reemplazar esta agua cálida, un proceso conocido como surgencia trae agua fría de las profundidades del mar a la superficie. El niño y la niña son opuestos entre sí, dos patrones climáticos que rompen la norma. Los episodios de cualquiera de ellos pueden durar de 9 a 12 meses, ocurriendo cada 2 a 7 años. Se sabe que ambos ciclos provocan incendios forestales, afectan el clima e impactan los ecosistemas en su totalidad. Se ha encontrado que el niño ocurre con mayor frecuencia y se caracteriza por vientos alisios debilitados. El agua cálida es empujada de regreso hacia la costa oeste de América. El término significa niño pequeño en español y se observó por primera vez en el siglo XVII. Se sabe que este fenómeno afecta significativamente los patrones climáticos, provocando sequías en algunas regiones e inundaciones en otras. A través de un análisis constante, los investigadores y científicos han aprendido mucho sobre estos patrones climáticos que deberían sonar como fenómenos extraños e inexplicables. Pero sabemos casi todo lo que hay que saber sobre ellos. Entonces, ¿de dónde viene el misterio? Resulta que cuando los investigadores hicieron sus suposiciones y afirmaciones sobre el niño, se volvieron demasiado confiados en sus ideas. Los modelos científicos que intentaban explicar las fluctuaciones sugerían que el bamboleo de la Tierra a través del espacio era la causa de estos eventos impredecibles. Se afirmaba que los niveles variables de radiación solar afectan la intensidad de estos fenómenos. Los modelos insinuaban que los eventos pasados eran típicamente más débiles que los que experimentamos hoy en día.
Pero recientemente, esta misma idea ha sido cuestionada y un elemento inesperado ha surgido para provocar la narrativa. Conchas marinas. Los investigadores creían que habían mapeado con precisión los episodios pasados de El Niño, pero un modesto alijo de conchas marinas sugería lo contrario. Al analizar una gran pila de conchas que fueron desechadas por los pueblos indígenas de lo que hoy es el Perú moderno, surgió una evidencia contundente, una especie de registro climático. Los científicos estaban investigando las proporciones de oxígeno dentro de las conchas, solo para encontrar algo inquietante. No coincidían con los patrones que predecían los modelos que la comunidad había estado usando para basar sus suposiciones. El análisis de las conchas reveló que todo el modelo y las conclusiones posteriores eran erróneos. El Niño, al parecer, no tenía nada que ver con la radiación solar, y en cambio, los investigadores descubrieron que se ha subestimado enormemente la cantidad masiva de hielo y agua liberada por el derretimiento de los glaciares. No solo se equivocaron sobre la causa del evento, sino que los científicos también estaban equivocados sobre cuánto tiempo habían estado ocurriendo los episodios de El Niño. Las conchas marinas también proporcionaron las respuestas a esto. Resulta que esa actividad estaba presente en el Océano Pacífico hace 10.000 años y era frecuente e intensa durante el periodo del Holoceno temprano. Número 5. En 2007, un tipo diferente de misterio dominó los titulares internacionales, con las islas del Canal a la vanguardia. Era el 23 de abril cuando Ray Boyer, un piloto de las islas del Canal del Reino Unido, abordó el Treelander. Se dirigía en un vuelo rutinario desde Southampton y estaba en ruta hacia Alderney, la zona más al norte de la isla. Cuando el vuelo GR544 despegó esa tarde, todo parecía estar en orden. Sin embargo, unos minutos después, la sensación de tranquilidad comenzó a desvanecerse cuando Ray y 5 de sus pasajeros vieron algo inexplicable. El avión estaba a solo 30 millas de la isla y a 4.000 pies de altura cuando lo vieron. A solo 40 millas al oeste de Alderney flotaba una nave de forma extraña. Era larga, delgada y puntiaguda, con un color amarillo brillante que resaltaba contra el azul del océano. Este extraño vehículo estaba inmóvil a 2.000 pies en el cielo. Al principio, Ray pensó que estaba mucho más cerca de su avión, a no más de 10 millas. Sin embargo, una vez que determinó a qué distancia estaba realmente, se hicieron evidentes las verdaderas proporciones del objeto, y era enorme. Ray y sus pasajeros sugirieron que era significativamente más grande que un Boeing 737, afirmando que debía tener 1 milla de ancho. Pero eso no fue todo lo que Ray y sus pasajeros vieron. Mientras continuaban pasando junto a la extraña nave, algo más llamó su atención. Cuando se acercaban a Alderney, vieron un segundo objeto idéntico al primero cerca de ahí. Esta vez flotaba sobre Guernsey, pero solo permaneció visible durante 9 minutos. Preocupado por lo que estaba viendo, Ray se comunicó con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Jersey. Increíblemente, Ray no fue el único que llamó para reportar 1 o 2 naves misteriosas. Patrick Patterson, otro piloto que iba en dirección opuesta, había visto lo mismo. El piloto venía de Blue Islands y se dirigía a Jersey al mismo tiempo. Mientras pasaba por Sark, pasó junto al extraño objeto que flotaba a su izquierda. Él describió la nave como delgada, amarilla y parecida a un disco compacto. También estaba exactamente en el mismo lugar donde Ray la había visto momentos antes. La historia se volvió aún más extraña cuando personas en tierra comenzaron a reportar lo mismo. La radio BBC de Guernsey informó que 2 residentes de Sark habían visto 2 objetos increíblemente brillantes de color amarillo colgando en el cielo. El control de tráfico aéreo también rastreó estos objetos en el radar durante 55 minutos antes de que desaparecieran. A pesar de las investigaciones un año después, el informe científico de 2008 no encontró actividad militar ni experimentos en la zona y afirmaron que el control de tráfico aéreo de las islas del canal ahora no tenía conocimiento de los objetos. Los expertos no pudieron identificar los objetos, planteando explicaciones algo plausibles como parhelios o reflejos. Pero, en última instancia, los ovnis del Canal de la Mancha siguen sin explicación. Número 4. La meseta tibetana, uno de los lugares habitados más altos de la Tierra, fue hogar de antiguas civilizaciones desconocidas en sus fronteras orientales.
El grupo neolítico prosperó en las escarpadas tierras altas hasta un éxodo masivo repentino alrededor del año 2000 a.C., que coincidió con la misteriosa desaparición de su cultivo básico, el mijo. Este colapso regional desconcertó a los arqueólogos durante milenios. Durante siglos, estos primeros colonos dependieron del mijo del norte de China para sustentarse a sí mismos y a su ganado. Después de 4000 años, el cultivo desapareció inesperadamente, llevándose consigo a la civilización. 300 años después, nuevos colonos cultivaron con éxito trigo y cebada, dejando a los historiadores preguntándose por qué un cultivo fracasó mientras que los otros prosperaron. El misterio del mijo tibetano finalmente se resolvió en 2015 por un equipo arqueológico dirigido por Jade Guedes. Utilizando nueva tecnología y evidencia, descubrieron que el cambio climático, que no es solo un problema moderno, fue el culpable. El mijo había prosperado durante el óptimo climático cálido del Holoceno, pero alrededor del año 2000 a.C., un periodo de enfriamiento repentino hizo imposible su cultivo, según lo publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Con su principal fuente de alimento desaparecida, los habitantes originales se vieron obligados a abandonar la meseta. El equipo de Geta también descubrió que el éxito posterior del trigo y la cebada se debió a su capacidad para prosperar en condiciones más frías, reemplazando al mijo como el alimento básico tibetano. Irónicamente, el calentamiento global moderno podría favorecer al mijo hoy en día, ya que la meseta tibetana es ahora una de las regiones que se calientan más rápido, lo que podría permitir que las semillas olvidadas resurjan. Número 3. La extraña historia de los Tasadai comienza en la isla de Mindanao, en la apartada provincia de South Cotabato. Fue en 1971 cuando el nombre Tasadai apareció por primera vez, aunque su descubrimiento supuestamente había ocurrido algunos años antes. Fue solo ese año cuando el cazador local de Fall, que había estado cazando en el bosque de South Cotabato, llevó unas noticias extrañas a Manuel Elizalde. Elizalde, el jefe de PANAM, la agencia gubernamental filipina dedicada a proteger a las minorías culturales del país, quedó desconcertado, pero intrigado por la información que de Fall le había traído. Le contó al funcionario que algunos años antes, mientras cazaba, se había encontrado con un grupo misterioso que vivía de manera primitiva. Después de establecer contacto con este supuesto grupo, De Fall se convirtió en su único medio de comunicación con el mundo exterior. El interés creció rápidamente y Elizalde ordenó que se organizara una reunión con esta sociedad aislada, ansioso por aprender más sobre sus orígenes y cultura. Así que De Fall hizo exactamente eso, y el 7 de junio el funcionario fue presentado formalmente a los Tasadai. Supuestamente, el grupo consistía de 27 personas, cada una perteneciente a 6 familias estables. Vivían dentro de las cuevas, en lo profundo de la selva de Mindanao, llevando un estilo de vida de recolectores. Su tecnología era similar a la de la Edad de Piedra, lo que llevó a Elizalde a creer que eran los últimos sobrevivientes de la era de la Edad de Piedra, completamente ajenos a la modernidad. Cualquier herramienta que tenían estaba hecha de madera y piedra. No tenían agricultura, ni habilidades de caza, ni armas para la guerra. Después de la reunión, Elizalde publicaría sus hallazgos, describiendo a este misterioso grupo como pacífico, sin medios ni palabras para la guerra o las armas. No albergaban hostilidad y vivían sin ser tocados. Ese año, el descubrimiento de los Tasadai fue opacado por la guerra de Vietnam que seguía en curso. Imágenes de violencia y titulares que sugerían nuevas muertes dominaban los periódicos. Pero para National Geographic, este descubrimiento dominaría sus propios titulares independientes. Un reportaje de portada de 32 páginas en la revista National Geographic y un documental se publicaron un año después. Hablaba de los Tasadai, del encuentro y de su cultura primitiva. Por supuesto, al hacerse pública la información, nadie iba a dejar a la sociedad de la Edad de Piedra a su suerte. Supuestamente, celebridades como Charles Lindbergh y Gina la Lollobrigida se dirigieron a los bosques, esperando poder ver al enigmático grupo. Fotógrafos y periodistas también invadieron las selvas, informando, fotografiando y perturbando el entorno. Luego llegaron los 11 antropólogos, ninguno de los cuales se quedaría por más de 6 semanas a la vez. Elizalde controlaba el acceso y buscaba proteger el hallazgo mientras seguía lucrando con él. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, los Tasadai desaparecieron. En 1976 se impuso una prohibición a todas las visitas al pueblo del bosque. Fue instituida por el presidente Marcos.
Durante los siguientes 10 años, dejaría de haber noticias sobre los Tazadae. La mayoría de la gente empezó a olvidar las historias extrañas que habían escuchado, y el concepto de una sociedad de la Edad de Piedra se fue perdiendo de vista. En 1986, la revolución del poder popular derrocó al presidente, permitiendo nuevamente el acceso a la tribu Tazadae. Al investigar, la tribu ya no estaba, y se encontró a sus miembros viviendo entre las comunidades locales, lo que llevó a los antropólogos a declarar que los Tazadae eran un engaño. Pero el lingüista estadounidense Lawrence Reed pasó después 10 meses con los Tazadae, descubriendo que realmente estaban aislados, con prácticas agrícolas únicas y un dialecto distinto. Él teorizó que su aislamiento fue de al menos 150 años, no 1000, y que su idioma estaba relacionado con el manobo. Elizalde, quien había huido, regresó e incluso ayudó a los Tazadae a ganar una demanda contra profesores que los calificaron de fraude, dejando la verdad sobre la tribu como un misterio. Número 2. El telón principal se abre en los años 30, con tensiones en aumento, y culmina en la representación teatral que son nuestras vidas. Era el amanecer de la Segunda Guerra Mundial, y el conflicto global entre las potencias del eje y las potencias aliadas había llegado a un punto crítico. Sería la decisión incendiaria de Alemania la que conduciría al colapso inevitable que resultó en masacres innecesarias. En 1939, Alemania, bajo una dictadura, invadió Polonia, y lo que siguió fue la guerra más mortal en toda la historia de la humanidad. 60 millones de muertes, genocidio y el primer uso de armas nucleares en la historia. Por razones obvias, estos eventos fueron los más conocidos. Dominaron el conflicto histórico y sirvieron como un velo que ocultó hechos menos conocidos que fueron igual de atroces. En años recientes, hemos aprendido que no solo los soldados alemanes abusaron, torturaron y mataron a sus oponentes, sino que también robaron tesoros importantes, obras de arte notables y artefactos insustituibles. También tenían una inclinación por quemar libros. Cuando los soldados tenían tiempo libre, también participaban en la destrucción, no tan bien documentada, de sitios y propiedades patrimoniales. Esto era una inconfundible purga cultural, un sello distintivo de los regímenes totalitarios. Entre los lugares más importantes reducidos a escombros y polvo, se encontraba el nuevo cementerio judío de Königsberg. El cementerio, un lugar de descanso final para los fallecidos, estaba ubicado en Kaliningrado y solo había estado en funcionamiento 10 años, pues fue inaugurado en 1928. Albergaba una sala funeraria de diseño increíble, creación del propio Erich Mindelssohn. Desafortunadamente, este arquitecto alemán vería cómo los soldados irrumpían en el lugar sagrado y lo destruían todo. Invadieron en 1938, solo un año antes de la guerra. El salón quedó en ruinas, las tumbas reducidas, y el dolor resurgió. Con el tiempo, la destrucción del cementerio de Königsberg se desvanecería de nuestra memoria colectiva, ni siquiera aparecería en los libros de historia. Pero durante varias décadas, los escombros permanecerían como un recordatorio para la gente de Kaliningrado de los actos perturbadores que ocurrieron ahí. Sin embargo, en 2010, el sitio histórico volvió a captar la atención del público. Individuos judíos que formaban parte de una sociedad histórica en Berlín decidieron inspeccionar el área después de descubrir que algo había pasado desapercibido durante mucho tiempo. Mientras removían el desorden de piedras y quitaban los restos de hojas, encontrarían algo que la dictadura no había tocado. Era una sola lápida caída boca arriba. Había un nombre escrito en la parte trasera: Jacob Klimovsky. Según la sociedad histórica, conocían a la familia judía Klimovsky, pero ahí es donde termina la información. Los investigadores no encontraron más pistas sobre quién era este individuo enigmático. No parecía haber ningún registro de él, así que durante una década la pregunta persistió: ¿quién era este tipo? Los historiadores e investigadores dedicados a encontrar a las familias de las víctimas perdidas de la guerra optaron por no rendirse. Querían respuestas tanto como cualquiera, incluso si eso significaba buscar e investigar durante décadas. Serían estos mismos esfuerzos los que finalmente dieron frutos, aunque fuera 10 años después. La sociedad pudo localizar a algunos de sus descendientes, quienes no tenían idea de que su antepasado fue una de las personas más notables de la época. Ni siquiera sabían que, entre los cientos de personas enterradas en el cementerio, su tumba era la única que quedaba intacta.
A través de la comparación de ADN y la revisión de registros, se confirmó que los investigadores habían encontrado a la familia correcta. Para darle a la sociedad una mayor comprensión de quién era realmente Jacob, los descendientes proporcionaron los mismos documentos y fotografías que alguna vez se pensaron perdidos, los mismos documentos que revelaron la vida de ese hombre antes desconocido. Fue a finales de 2020 cuando todas las piezas del rompecabezas se unieron, revelando un misterio olvidado. Jacob resultó que vivía en Königsberg con su esposa y sus 2 hijos. Él era un veterano de la Segunda Guerra Mundial del lado alemán, un hecho que sorprendió a la comunidad histórica. En 1933, Jacob tenía 55 años y necesitaba una operación urgente por razones poco claras. Debido a supuestas complicaciones, falleció poco después y fue enterrado en el nuevo cementerio judío de Königsberg. En 1939, al inicio de la guerra, su familia emigró. Sus nietos y bisnietos se dispersarían por todo el mundo. Hoy en día, viven en Israel, Estados Unidos y Suiza, y no tenían idea de quiénes eran sus abuelos y bisabuelos. Un hombre, una única lápida sobreviviente, un misterio, un veterano y un testimonio de la idea de que no todo está perdido. Número 1. Globos en el mar plantean un enigma, decía el titular de un artículo de periódico de 1967. Implicaba algo infantil. Los globos siempre se han asociado con payasos, ferias y celebraciones. Pero ¿por qué le importaría tanto a los medios que una decoración de fiesta de cumpleaños estuviera en el océano? Eso es porque el descubrimiento de los globos ocurrió durante una época peligrosa, cuando cualquier artefacto podía ser confundido con un arma. Después de todo, era la época de la Guerra Fría. Era el 29 de junio cuando se avistó algo flotando en el agua del Océano Atlántico. Era una caja no más grande que una panera. Al descubrirla frente a la costa de Florida, cerca de Hallandale, las tensiones surgieron de inmediato. Se había difundido la noticia de que los lazos diplomáticos entre la Unión Soviética y Cuba se habían fortalecido, lo que representaba una amenaza mayor para Estados Unidos. Así que cuando se avistó la caja flotando en el agua, la Guardia Costera de Estados Unidos fue enviada a investigar. Sus sospechas se confirmaron de inmediato cuando encontraron que la caja tenía el sello, propiedad de la URSS. Sin embargo, la dirección indicaba que el origen del objeto era el Instituto de Recursos Minerales de Cuba. Con sumo cuidado, la caja fue retirada del agua y se estaban llevando a cabo más investigaciones en la oficina. Lentamente y con cuidado, la caja fue abierta y dentro había algo realmente desconcertante. Un enigma, tal como lo había sugerido el titular. 7 globos amarillos yacían dentro de la caja, cada uno con un tapón de goma negro adherido. Inmediatamente, esto se consideró extraño y posiblemente ominoso, pero aún surgirían más preguntas. Cuando las autoridades examinaron la caja más de cerca, encontraron una etiqueta con el peso en ella. El peso total del paquete era de 50 kilogramos o aproximadamente 110 libras. Sin embargo, cuando la pesaron, solo sumaba 13.6 kilogramos o 30 libras. Se había perdido una cantidad significativa de peso. ¿A dónde se fue el resto? Pronto se determinó que la caja había estado flotando en el agua hasta por 8 semanas, supuestamente enviada desde Leningrado, Rusia. La cantidad de tiempo que la caja estuvo a la deriva pudo haber permitido que el aire del globo se escapara. La sugerencia de que los globos alguna vez estuvieron llenos planteaba un misterio. En la habitación donde estaba la caja, los oficiales se habían reunido alrededor y se expresó en voz alta una idea inquietante. ¿Y si los globos estuvieran llenos del gas tóxico? Esta sugerencia, por supuesto, no estaba fuera del ámbito de posibilidades. La era de la Guerra Fría fue violenta y cualquier medio de destrucción total habría sido explorado por cualquiera de las partes involucradas. No sería ninguna sorpresa que se recurriera a la guerra bioquímica. El inquietante concepto fue explorado a fondo y no se encontraron indicios de venenos o toxinas en los globos mismos, y habían estado flotando durante bastante tiempo. Ninguna zona costera reportó indicios de envenenamiento por aire, pero la aparición de síntomas pudo haber pasado desapercibida o haberse confundido con un resfriado común. Sin evidencia que sugiriera una narrativa sólida, los 7 globos amarillos fueron archivados, esperando más pruebas que pudieran ofrecer algún tipo de explicación. Mientras tanto, a unos 200 kilómetros de distancia en Maratón, se descubrió a la deriva una segunda caja, idéntica a la primera. El miedo había regresado.
Se llamó a científicos para investigar el asunto y determinaron que el contenido que llenaba los globos en la primera caja no era más que aire, lo que solo profundizó aún más el misterio. A pesar de extensas investigaciones y solicitudes de información, nunca surgió una explicación, dejando los 7 globos amarillos de la Unión Soviética como un enigma ominoso. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.